Hola, les doy la bienvenida a todos entonces a la revisión de un plugin de la gente de Softube conocido con el nombre de Harmonix, que es básicamente un plugin para distortion. Pues la gente de Softube denomina este plugin una distorsión dinámica inteligente, el cual incluye pues 5 opciones diferentes de distorsión, las cuales las encontramos aquí. En un momento las vamos a mirar a detalle. Y lo interesante de este plugin, según ellos, es que analiza el audio para respetar los transitorios y centra toda su acción en la parte armónica entonces del audio. Recordemos que hablar de distorsión y esto de las distorsiones en general, lo más común es recomendar el paso a los sistemas analógicos, pues para no incurrir en los molestos aliasing, como se le conoce. Pero también tenemos que recordar que se ha ido ganando terreno en el mundo digital en versiones software, entonces gracias a implementaciones muy cuidadas, que a menudo con fuerte oversampling interno para lograr entonces pues una calidad por lo menos muy decente o muy cercana a los sistemas analógicos. Claro está, los puristas siempre van a decir no, es mejor analógico 100% que lo digital, pero hoy en día la línea está muy delgada allí y pues hay sistemas digitales muy buenos con un oversampling que da una calidad increíble. Obviamente consumen muchos recursos del sistema, pero que se está acercando mucho entonces al sonido analógico, o por lo menos da un color distinto, quizás no igual al analógico, pero sí un color distinto y agradable, que es lo interesante. Es un color musical, un color comercial, es un color que no suena digital ni artificial, ¿ok? Y algunos desarrolladores, como el caso de Softube, que se han dedicado entonces al trabajo y al desarrollo de este tipo de herramientas, y el resultado es este plugin que vemos nosotros acá, Harmonix, el cual es un procesador de saturación analógica, como etiquetan ellos entonces acá en la parte superior derecha. La idea de ellos detrás de este plugin era lograr entonces hacer un procesador de saturación que no tratara el audio de forma similar durante todo el tiempo, sino que se adaptara según los cambios que se presentan en el audio, esas fluctuaciones y esas dinámicas que se van dando entonces en la reproducción del mismo audio como tal. Voy a pasar entonces a hablar un poco de las partes que componen este plugin, su interfaz gráfica. Miramos entonces cuáles son esos componentes que le integran. Inicialmente nos encontramos con esta palanca, este interruptor con el cual podemos elegir qué queremos medir, qué queremos visualizar en este par de búmetros, bien sea la distorsión total, el THD, o los niveles. Entonces tú escoges acá qué quieres visualizar acá. Luego tenemos en la parte inferior, tenemos el control de dinámica con el cual podemos activar desde este otro interruptor o desactivarlo. Utiliza un algoritmo único que lo que hace es analizar las partes del material de audio que está entrando antes de la distorsión y reconstruye entonces la dinámica de la forma de onda original. Si giramos esta perilla hacia la derecha, sentido de las manecillas de reloj, entonces vamos a aumentar constantemente la cantidad de dinámica, pero si lo llevamos en sentido antihorario, hacia la izquierda en este caso, lo que estamos haciendo es añadir espesor y energía entonces al audio que estemos trabajando. Es decir, vamos a darle más presencia a las frecuencias graves, van a destacar un poco más las frecuencias graves. Si lo combinamos entonces con este control de drive, entonces vamos a agregarle un tono rico y vamos a hacer entonces que suene agradable, por ejemplo, baterías, bajos y guitarras, ¿ok? Luego nos encontramos acá con los tipos de distorsión. Nos encontramos con el primer tipo de distorsión que nos ofrece, que es la sólida, que es básicamente una saturación de los años 70 o que emula la saturación que se utilizaba en los años 70 de amplificadores de estado sólido, que era útil a propósitos generales en pistas individuales. Es decir, que podríamos utilizar este tipo de saturación en cualquier fuente de audio. Luego tenemos eso que se llama Transf, que evidentemente lo que hace es emular un sistema con transformador. Pues recordemos que los sistemas de transformador son tendientes entonces a refuerzo de frecuencias graves. Nos ofrece también un sonido más americano, entre comillas. Es muy útil con bombos, por ejemplo, con bajos. Luego tenemos ese que se llama Master, que está pensado entonces para aplicaciones en el bus y para el mastering, como su nombre indica, donde la complejidad de la señal exige mucha limpieza y una distorsión muy ligera, que sea respetuoso obviamente con los transitorios del audio. Luego tenemos esta que se llama Tube, que sería el tubo, que lo que hace es emular entonces sistemas de válvulas de los años 60. Es útil con instrumentos como un bajo, como una guitarra. Y por último tenemos el Modern, la moderna, que está basado en un sistema triodo inglés y con un mayor impacto y con mayor coloración en el audio. Luego nos encontramos entonces con el Dry, que es esta perilla que tenemos acá, con la cual podemos entonces controlar la cantidad de distorsión que estamos agregando entonces al audio. Tenemos el Character, con este podemos controlar entonces el carácter de la distorsión que estamos usando. Si nos movemos hacia la derecha, lo que hacemos es destacar las frecuencias altas, y si nos vamos hacia la izquierda, pues vamos a darle mayor presencia entonces a las frecuencias graves. Y por acá tenemos entonces la parte de los filtros,
Inicialmente arriba tenemos el control dry wet, que es para controlar la cantidad de distorsión que estamos aplicando al audio. Podemos hacer procesamiento paralelo llevando esto entonces aquí al centro para tener un 50% señal procesada y 50% señal no procesada. Si lo llevamos obviamente hacia la izquierda, pues va a estar seca, como si el efecto no estuviera haciendo ninguna incidencia en el audio, y normalmente siempre está en wet para poder procesar todo el audio al 100%. Tenemos aquí los filtros para activarlos y trabajarlos pre o en post. Tú ya eliges entonces la posición, y tenemos aquí entonces para activar, por defecto está apagado en off, pero tú puedes activar entonces, ese sería el high cut, con el cual podemos arrancar desde 20 Hz y nos vamos hasta los 200. Tú puedes ajustar aquí la pendiente de ese filtro, ¿ok? La perilla en la parte superior nos da un corte bastante pronunciado, y la última sería una caída más suave entonces en cuanto a la actuación del filtro. Y por último tenemos un low cut que arrancaríamos en 10 Hz y nos vamos hasta los 400, y por defecto está en off apagado. También tiene aquí para ajustar el tipo de corte que quieras hacer. Puedes probar los tres y cada uno va dando una coloración o una incidencia sobre la frecuencia que hayas especificado distinta a la manera como el filtro va a actuar. Luego tenemos aquí pues los niveles o el control de niveles tanto de entrada como de salida. Y por último tenemos acceso a los presets que tenemos por acá. Tenemos pocos presets categorizados en este caso en dos productores. Tenemos aquí para voces, para teclados, para bajos, para baterías, en fin, para buses. Aquí tenemos como punto de partida para los que no quieren tocar controles, pero realmente en este tipo de procesadores lo ideal es ajustar manualmente porque cada sonido es diferente y podemos lograr entonces un carácter realmente distinto si hacemos ajustes manuales. Vamos a probar entonces esto aquí con una base que tengo de batería. Voy a apagar el plugin. Tengo aquí un pequeño loop, más que base de batería es un loop. Tenemos acá. Ok, procedo entonces a activar el plugin y a empezar a jugar con los controles. Inicialmente voy a añadir distorsión armónica y voy a jugar entonces con este control. Normalmente por defecto siempre está en neutral, y voy a jugar con todos los tipos, a pesar de que algunos están especificados para mastering, para sonidos de bajo, batería, no importa, vamos a probarlos todos para escuchar cómo inciden sobre el audio. Y voy a llevar esos controles a su máximo nivel para que escuchemos la incidencia entonces del efecto sobre el audio como tal, ¿ok? Recordemos que este control de carácter, si nos vamos hacia la izquierda tenemos mayor presencia de graves y hacia la derecha mayor presencia de frecuencias altas. Si lleváramos esto, por ejemplo, acá voy a llevarlo a su máximo nivel, máxima expresión, podríamos, para eliminar o para atenuar un poco esas frecuencias, utilizar entonces este high cut. Vamos entonces a activarlo y vamos a empezar a jugar entonces con el rango de frecuencias. Vemos como hay algunos tipos de distorsión que agregan un poco más de graves, otros parecieran que distorsionaran esa cola, otros agregan un poco más de brillo, frecuencias altas, destacan mucho más el rango de frecuencias altas, media altas. Claro, estoy haciendo ajustes bastante exagerados, como pudieron notar ustedes. Siempre me gusta hacerlo para notar la incidencia del efecto en el audio, y obviamente ya cuando se trabaja con él sobre un proyecto como tal, pues obviamente se hacen ajustes acorde entonces a las necesidades, gustos y expectativas y a lo que se busca con el sonido, y se busca con detalle cuál será el tipo de distorsión que más se ajusta al sonido, siguiendo obviamente las recomendaciones del fabricante. Por ejemplo, este sólido que aplica para cualquier fuente de audio es un punto de partida para empezar entonces a jugar con él y lograr encontrar entonces como el color adecuado para nuestros audios. Eso es Harmonix de la gente de Softube. Esperando que esta pequeña revisión en algún grado te pueda ser útil. Si así es, pues dale like, comenta este video, compártelo
y mantente conectado porque seguimos entonces revisando herramientas que nos pueden aportar a nuestros procesos entonces de edición, postproducción en general de audio como tal. Obviamente hay muchas más herramientas en el mercado. Aquí en el canal les traje la revisión de algunos plugins de Wave de la gente de Desiste Groove con su software de Bastor, por ejemplo, es excelente, y otros tantos más. Así que hay alternativas en el mercado para probar y mirar cuál se ajusta mejor entonces a nuestros gustos y necesidades. Esa es una alternativa más que tenemos de la mano de Softube. Los invito para que descarguen la versión de prueba. Ustedes mismos pueden instalarlo, probarlo y mirar realmente si es lo que están buscando y si no, simplemente lo dejan pasar. Porque como les indico, en el camino hay muchísimos. Algunos gratuitos, otros pagos, pero allí tenemos la posibilidad hoy en día de probar muchísimos plugins de distorsión. Y si al final ninguno no te gusta, no te convence el sonido digital, pues entonces tendrás que irte al mundo analógico, hardware, que también hay excelentes productos, y buscar uno que tiene tus expectativas y que se ajuste quizás a tu bolsillo. Con esto cierro esta revisión. Nos vemos en una próxima ocasión. Bendiciones para vos.